Bueno, esta es la tercera clase del curso Geometrías y Psicoanálisis. Como le estaba comentando a los participantes que están presenciales, porque hoy es un día de mucha lluvia y tormenta en Buenos Aires, entonces no fue muy fácil llegar. Más bien les agradezco bastante haber llegado a través de todo. Hoy vamos a empezar a trabajar el esquema R y el esquema I. Entonces, en principio ustedes se pueden estar preguntando por qué estamos trabajando el esquema R y el esquema I en un curso de geometría y psicoanálisis. Porque no sé si de la manera que se imparte el esquema R y el esquema I suele quedar muy claro que se trata de geometría, ¿no? Creo que en general se lo toma más como si fuera una especie de dibujito que Lacan hizo, como una especie de esquema mental, sobre lo cual como que fue... Como que él estaba diciendo algo y de repente, bueno, dibujaba atrás en el pizarrón las cosas, las ideas y dibujaba flechitas, etc. Me parece bastante obvio que no es así, primero porque no se trataba de una pizarra, se trataba de un escrito. Pero segundo porque no trabaja, digamos, con cualquier cosa y no dice cualquier cosa al respecto. Lo que él dice está bastante en sintonía con una lectura más geométrica de tanto el esquema R como el esquema I. Y también, como veremos en parte hoy, la articulación entre los dos esquemas es muy rica. Si han leído los textos de Alfredo, habrán visto un poco eso, como por ejemplo el esquema I es abierto, el esquema R es cerrado. En el esquema I hay un punto P, hay un punto P sub 0 donde no hay el padre, digamos, y hay un punto phi sub 0 que es, digamos, donde no hay el falo. Mientras que en el esquema R hay un punto P y un punto phi que son los que permiten articular justamente el padre y el falo. En uno se tratan de dos triángulos, en el otro se tratan como de dos curvas. Y los dos tienen como una especie de línea media que los corta. Entonces, lo que quiero decir con esto, después creo que todos estos elementos los vamos a retomar. Pero lo que me interesa decir en un principio es que el esquema R y el esquema I tienen una lectura geométrica bastante rica, que no fue algo que de repente Lacan utilizó solo como si fuese un dibujito para soportar lo que él estaba diciendo, sino que se está soportando, o sea, lo está utilizando para soportar su teoría. Bien, entonces, ahora, lo que digamos es más obvio es que en el esquema I se trata de una hipérbola, mientras que en el esquema R se trata de dos triángulos homólogos. En realidad se trata como una especie de cuadrado, ¿no?, donde existen dos triángulos homólogos. Y esto va a ser importante, esto lo vamos a ver más después, probablemente no hoy, quiero decir, sino en otra clase, porque lo interesante es que si bien Lacan trabaja el esquema R de la neurosis como dos triángulos homólogos, en realidad, además de esos dos triángulos homólogos, también hay como una especie de espacio ahí intermedio, un cuadrilátero que sería un trapezoide, creo. Un trapecio, sí. Que, bueno, no sé si es pronto para esto, pero cuando dice Eidelstein que la hipérbole es la proyección de una circunferencia. Ok. Pero no es así, ¿no? Porque si fuera la proyección de una circunferencia, pues acabaría tendiendo hacia adentro otra vez, y la hipérbole no tiende a hacer una elipse, sino tiende a abrirse, al contrario. Es una curva que no se cierra, sino que se abre hacia el infinito, ¿no? O sea, no entiendo eso que tiene que ver con una circunferencia. ¿Dónde está eso? O sea, aquí. Deme... No tengo mis lentes puestos.
no te voy a ver nunca. No, acá. Bueno, sí. Espera, un poco que estoy- Sí, no, lo vamos a... Ok, pero lo que pasa es que, a ver, si recuerdo bien, todos... A ver, Chema está haciendo referencia a este dibujo en la página 234 de las estructuras clínicas a partir de Lacan, volumen 1, de Alfredo Edelstein. En rigor, creo que todas las secciones cónicas, ¿sí?, en la geometría proyectiva digamos que son equivalentes, ¿sí? ¿Qué es una sección cónica? Una sección cónica es ustedes tienen un cono, ¿sí?, como un árbol de Navidad, ¿sí?, un cono, o como un cono de una barquilla de helado, ¿sí? Y hay diferentes formas de cortar, ¿sí?, un cono. La forma, digamos, más común resultante de cortar ese cono sería el círculo, que es que si nosotros tenemos el cono, ¿sí?, y le achamos, ¿sí?, la partecita de arriba, ese corte, ¿sí?, es un círculo. ¿Lo ven, no? ¿Ya queda un círculo? Sí. Porque el cono tiene un círculo de base, ¿no? Ahora, también hay otras maneras de cortar un cono, ¿no? O sea, yo también el cono, ¿sí?, si está así, yo lo pudiera agarrar y lo pudiera cortar así, ¿sí? Y aquí esto es lo que me da la hipérbola. Y después hay otra, que es la que nosotros... A ver... Que es la que nosotros vamos a trabajar. Denme un segundo porque yo con estas dos siempre me confundo, porque hay una que se llama hipérbola y la otra se llama parábola. Y no sé si lo que tú me estabas mostrando era más bien una parábola, ¿no? Sí. Y mientras que con lo que nosotros vamos a trabajar es una hipérbola. Bueno, aquí dice que es una hipérbole. Bueno, capaz no sea verdad. No es una... Es que es esa, ¿no? Es una parábola. Sí, Sí. ¿no? Porque la hipérbole iría hacia esta recta, ¿no? Y no, aquí se tiende a cerrar. Pero lo que quería decir, no importa demasiado el nombre, lo que importa es que hay dos, ¿no? Hay una que es, como tú dices, que... Bueno, a ver, que es solo que se así. ve claramente que se tiende a cerrar, no tiende a ir hacia la recta, como iría una hipérbole. Como va la hipérbole en el esquema este. Claro, a ver. No, en el esquema tampoco va hacia la... La hipérbole en el esquema no es R... asintótica, no va hacia la recta. Bueno, intenta, sí, ahí sí. O sea, yo digamos. no me... ¿Qué es lo que...? A ver, ya, pero vayamos paso por paso. Las secciones cónicas son círculo, hipérbola, que es la que acabo de decir, que es que si tienes el cono así, ¿no?, y lo cortas así, te da una hipérbole, que es básicamente una curva así. Digamos que el ejemplo clásico de la hipérbole es la función y igual a x al cuadrado, ¿no?, que sería, saben que las x son los horizontales, las y son los verticales. Entonces, por ejemplo, si tenemos yx al cuadrado, entonces sería y, si tenemos x con valor 0, sería 0, 0, ¿no?, porque 0 al cuadrado sigue siendo 0. Entonces tenemos el punto 0, 0, o sea, el origen. Y después tenemos 1, ¿no? 1 al cuadrado sigue siendo 1, entonces tenemos el punto 1, 1, pero también el punto menos 1, 1, ¿no? Porque menos 1 al cuadrado es 1. ¿Sí? O sea, cualquier número negativo al cuadrado es como si tuviéramos esa parte entera sola, ¿no?, sin positiva, digamos. O sea, esa parte positiva al cuadrado. ¿Sí? Porque menos por menos te da más. Entonces, si tenemos menos 1, 1 y 1, 1. Después, con 2, nos pasa que subimos más aún, ¿no? Vamos de 2, 4.
3, 9, 4, 16. Es decir, que cada vez va subiendo más y más. Porque tenemos de 0 a 1, tenemos una unidad. De 1 a 4, tenemos 3 unidades. De 4 a 9, tenemos 5. De 9 a 16, tenemos 7. Entonces así va subiendo cada vez más. Pero después hay otra sección cónica. Que esta sección cónica siempre cuesta un poco verla porque uno normalmente piensa en la sección cónica como un solo cono, pero con la sección cónica lo que se hace es cortarla teniendo dos diferentes conos, o sea, dos conos que como si se estuvieran besando, digamos, ¿sí? El puntico de arriba lo único que hace es dar otro cono. Y ahí, si lo cortamos así, ahí sí vemos lo que sería la hipérbola, que es lo que se está trabajando acá. Por eso, si ustedes ven un hipérbole de verdad, ven que hay un punto en el medio que es como si fuese una especie de origen, pero que las curvas nunca pasan por ahí. Pero eso es porque obviamente si nosotros cortamos esos dos conos por el origen, por lo que sería el origen, lo único que te daría son dos triángulos, ¿no? Bien, entonces tenemos esas diferentes secciones cónicas que, si recuerdo bien, ahorita no lo había preparado. En la geometría proyectiva, perdón. Esto sería la hipérbole que has dicho, lo de los cuadrados. Eso creo que se llama una parábola. Eso sería una parábola. Claro, a ver, acá lo dibujo. Está muy bien lo que estás diciendo. A ver, lo muestro acá. Eso sería una hipérbole, perdón, esto sería una parábola. Y el esquema R intenta dibujar una hipérbole, pero tiene algo muy raro, porque es que ustedes ven que acá, ¿sí? En el esquema R, lo que se llama I y lo que se llama S no son espejos uno del otro. En una hipérbole de verdad son espejos uno del otro. Pero acá es como si esa hipérbole se hubiese distorsionado. Justamente lo interesante de esa distorsión de la hipérbole, o la hipérbola, nunca me acuerdo, es que no permite hallar entonces el origen. ¿Sí? Porque si yo tengo... ¿Se acuerdan que una hipérbole es justamente el corte que se puede hacer teniendo dos conos uno encima del otro, cortándolo así por la mitad? Pero eso quiere decir que obviamente lo que corto arriba está equidistante, igual de distante del origen que de lo que corto abajo, ¿no? Entonces, a partir de sacar la distancia entre el uno y el otro, te puedo decir a dónde estuvo el origen. Pero justamente como la hipérbola está distorsionada en el esquema I, eso no se puede calcular. ¿Se entiende? ¿No? O sea, porque como está movida, no puedes hacer un tratamiento geométrico sobre algo que está movido. Sí, ¿ibas a decir algo? Sí, o sea, en esta hipérbole los dos brazos no son iguales. Por ejemplo, en el lado I, el brazo de I, por así decir, si parece que tiende a unirse con la recta, o por lo menos va paralelo a ella, y el brazo M no, tiende como a cerrarse. ¿Eso significa algo? Creo que será un error de dibujo. ¿Sí? Sí, o sea, por ejemplo, no sé, en las versiones que yo he revisado de Lacan, eso está bien dibujado. Lo que está paralelo a la recta. No, nunca está paralelo, porque si estuviera paralelo nunca llegaría. Pero sí, claro, sí, pero puede tener eso que ver con lo de que en I está infinitizado y en cambio en M se mantiene normal. O sea, el lado M minúscula y M mayúscula responde a algo que, por así decir, funciona más o menos bien en el psicótico, y el lado I minúscula y mayúscula es lo que está infinitizado, y por eso, no sé si tiene algo que ver o... Yo no... O es un error de dibujo y ya está. Sí, nunca había escuchado... Mira cómo está acá. A ver, voy a mostrarlo aquí también. No sé si veo mucho esto que estás diciendo. Acá no.
Sí. Acá se ve que esto, de hecho, el A ver. triángulo se va haciendo más grande. Permiso. Sí, hay un error de dibujo. Bueno, hay una diferencia de dibujo con respecto a la de la Khan, ¿no? O sea, decir que es un error, no sé si Alfredo lo habrá puesto así a propósito. De hecho, ¿perdón? Sí, pero luego sí, o sea, en la página sí habla de eso, de que por un lado está infinitizado, ¿no? Y por otro se mantiene bien, por decirlo de alguna manera. O sea, el lado M en el psicótico no es lo que está mal, sino lo que está mal es el lado I. No sé. ¿Dice eso ahí? Algo No te lo así, digo porque sí, algo así. yo tengo otra versión, entonces puede ser que lo haya cambiado. Pero me parece algo raro en todo caso. Especialmente porque eso, por lo menos en Lacan, de hecho, mira, sí, no sé, mira. Sí, como que el lado sujete, el lado de T en A, que sería el izquierdo, ese es el que está descabalgado entero, pero el M, ese va en el psicótico. Mira. De hecho, si te pones a fijar acá, me parece que no. Que no hay esa. No está habilitada esa. ¿Me entiendes? Acá me parece que no se aleja No, de la sí, asíntota. por pensarlo que puede ser un error, pero... Claro, no pero sé. si encima lo interpreta, es raro. En el capítulo 8 sí habla de eso, de... Igual están. Estás en. En el otro, Tienes pero razón. debe ser. Esa es el 1. El- No sé si está justamente acá o si está en algún otro lugar. El TM queda en su lugar original, o sea, no es alterado por la operatoria. Pero ahí lo que está diciendo es que el... ¿Me lo pasas, porfa? Ahí lo que está haciendo es una comparación con el esquema R. Porque Lacan propone el esquema I como una especie de distorsión del esquema R. Claro, claro. Entonces, la diferencia que hay no es tanto eso que estás diciendo, aunque no sé si eso también lo dirá, sino que más bien... Sí, tienes razón, aquí también está mal dibujado. O bueno, no sé si habrá sido su decisión dibujarlo así, yo me imagino que no. Está bueno esto, ¿se lo dices tú? Bueno, Se lo digo yo. como... Si se lo dices sí, tú. eso puedo decir, sí. Claro. O sea, lo que me interesa es que lo sepa, ¿me entiendes? Sí. Porque... Sí, a mí yo lo vi así pronto, o sea, pronto, no sé, digo, esto no... claro. No asimétrico. Pues no Claro. la hipérbole, la parábola, no... No, son Sabía dos... que no era igual. Son dos iguales, son dos diferentes, ¿no? O sea, no es lo mismo la hipérbole a la parábola. De hecho, tampoco dos parábolas te hacen una hipérbole, ¿sí? Que es como una confusión, como una... O sea, uno puede decir, bueno, uno tiene dos curvas, el otro tiene uno, ¿no? O sea, lo que hacemos es duplicarlo, no. Sino que se trata de dos cortes diferentes de un cono, lo cual obviamente también se puede escribir con geometría, digamos con álgebra, ¿sí? Con geometría analítica, se escribe diferente también. Algo interesante algo que sí es interesante, solo para tomar esto que estábamos diciendo ahora, es que ven que el M está en el lado opuesto, ¿sí? No está en el mismo lado. ¿Cómo? Las dos M están en lados opuestos, ¿sí? O sea, hay una M abajo a la izquierda y una M arriba a la derecha, ¿sí? Y eso es justamente porque, digamos que si nosotros empezamos por acá y salimos por acá, lo que hacemos es regresar aquí, ¿sí? O sea, si nosotros seguimos esa línea, ¿no? Nos lleva como de un lado al otro. Y ahí sí hay, ¿me entiendes? Como cierta semejanza con una elipsis sería más bien, ¿sí? Más que con un círculo. Pero es interesante, todo esto es muy interesante porque en realidad la geometría proyectiva tiene, o sea, con geometría proyectiva se estudia mucho las secciones cónicas también, que era lo que me estabas preguntando, ¿sí? O sea, la relación entre dos secciones cónicas, el círculo
y la parábola, y la proyección. Y es justamente porque, como en el dibujo que me habías mostrado, una proyección de un círculo te da una parábola. De hecho, no sé, me imagino que sí, que habrá maneras de hacer otras proyecciones, de por ejemplo proyectar una hipérbola para que te dé una elipsis o algo así, pero bueno, no quiero afincarme mucho en eso porque como no me acuerdo, no quiero meterme mucho ahí. Pero ves que lo interesante de lo que tú me estás mostrando va a también tener que ver con esto cuando hablemos un poco sobre el plano proyectivo, que es lo siguiente: dependiendo de dónde ubiquemos el observador, ¿sí?, y el plano, se verán cosas diferentes. Lo que tú me estás mostrando, y capaz la confusión que tienes, es que piensas, bueno, si yo estoy viendo un círculo, siempre voy a ver un círculo y siempre voy a dibujar un círculo, ¿no? O sea, el objeto tiene que ser lo mismo que el dibujito que está ahí en el papel, ¿no? Ahora, ¿cuál es la cosa interesante? Pero ¿qué pasa si ese papel lo inclinamos? Cambia la figura. Claro. Que se ve. Claro. Y justamente ese cambio entre el objeto percibido y el objeto dibujado, por llamarlo de alguna manera, tiene consecuencias a veces muy complicadas. Digamos que el ejemplo quizás más cotidiano sea el dibujo de la Tierra. Bueno, no cotidiano, pero sí que por lo menos hayan tenido, ya nosotros de eso no. ¿Sí? Ustedes saben que cuando tenemos, digamos que la Tierra es una esfera, ¿no? No es una esfera, pero bueno, digamos que sí. Cuando se va a dibujar la Tierra, obviamente siempre se entra en un problema enorme. Y ese problema justamente se da porque estamos intentando transferir bueno, no lo digamos así exactamente, pero imagínense que nosotros estuviéramos en el polo norte de la Tierra y queremos dibujarlo en un plano que está debajo de la Tierra, ¿sí? Que eso era lo que estabas preguntando el otro día, Chema, ¿sí? Lo del punto, sí. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Podemos tomar desde nuestro punto, desde el polo norte, ¿sí? Y imagínense que tuviésemos como un láser, ¿sí? Un láser que lo que hace... Primero, la Tierra obviamente está hueca, ¿sí? O sea, no es la Tierra que nosotros conocemos que puede taladrear, ¿no? O sea, imagínense que tenemos una Tierra hueca, que sería una esfera, ¿no? Tenemos una esfera, estamos en el polo norte de la esfera. Entonces ahora imagínense que nosotros tenemos como una especie de láser, ¿sí?, que nos hace, digamos, proyectar cada punto hacia otro punto del plano, cada punto de la esfera hacia otro punto del plano. Sí. Entonces, digamos que el más fácil de ver es si yo apunto al polo sur, va directamente abajo, ¿sí? Y obviamente... ¿Cómo? No se anula. Voy directamente abajo. Lo muevo un poquito hacia adelante y obviamente va hacia adelante también. Eso se ve bastante claramente. Sí, sí. Pero entonces, no sé si ustedes tienen esta práctica, si no, por favor adóptenla. Una práctica muy importante en matemática es buscar el límite de eso. O, para decirlo de otra manera, buscar los casos complicados, ¿sí? Porque eso ahí seguir es muy fácil, ¿no? El punto más complicado obviamente es el observador, ¿no? Porque ¿cómo entonces vas a poner un láser? ¿Sí? ¿Entienden por qué? No, Sí. ahí me pierdo. Ok, Sí, entonces, sí. porque si lo que nosotros queremos es tomar desde ese punto, ¿sí?, del polo norte, y alumbrar, digamos, con el láser, ¿sí?, otro punto que sea el que después se va como a expulsar hacia el plano, no lo podemos hacer desde nuestro propio punto.
Porque ese punto tendría que ser tanto el lugar desde donde despega el láser como el lugar que pasa a través del láser. Ese es el problema, todo el problema del plano proyectivo es ese, digamos. Sí, por ejemplo está la esfera, entonces lo que se proyecta sería como una circunferencia, ¿no? Tenemos de la esfera que se proyecta una circunferencia. No, dame un segundo. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Imagínense, no sé, Islandia o Groenlandia, uno de esos países que está bien arriba, o la parte de arriba de Canadá. ¿Dónde se proyecta eso? Pues va a estar lejísimo, ¿no? ¿Entienden, no? O sea, va a tender al infinito. Ok, Porque si yo estoy encima de una esfera sí. y necesito, digamos, apuntarle el láser, es muy poco lo que yo puedo tener, entonces el láser va a estar casi como paralelo al mismo plano. ¿Se entiende, no? Allá, o sea, si te vas desplazando así. Claro, si empiezo desde abajo, yo estoy aquí arriba, Sí, en el polo norte. sí. Si yo empiezo desde el polo sur, obviamente cada vez me voy a estar alejando más. Ujú. Pero va a llegar un punto, ¿sí? Donde lo que voy a hacer es tender hacia que eso esté paralelo. Que esta Claro. línea, que el láser, lo esté haciendo paralelo El plano. al plano. Sin embargo, ese punto existe, que sería el punto del observador, ¿no? O sea, eso es lo que se propone ahí. Y el punto al ladito, digamos, siempre va, digamos, a tender hacia infinito. Por eso, el plano proyectivo, lo que se hace es tomar un plano euclidiano, un plano infinito recto, y agregarle un punto al infinito. Ese punto al infinito es el punto del observador. ¿Se entiende mejor ahora o todavía es como confuso? Yo entendí ¿Sí? que si vos empezás proyectando un punto a la tierra hueca, proyectás Sí. uno ahí y te empezás a mover en un punto como es un plano esto, la única manera de representarlo es tendiéndolo hacia el infinito. ¿Y eso es lo que estabas diciendo o no? Claro, sí. O sea que- Para todos los puntos, salvo el del observador. Porque el del observador justamente no se va a poder proyectar. No sé. Porque tendría que ser tanto foco como objeto proyectado. Ok, eso me gusta un poco más. A ver, es como si estuvieses intentando hacer una... no sé si habrán hecho con una linterna, ¿sí? Intentan, no sé, hacen un conejito, ¿sí? Sí. Ajá. Que eso es una proyección, ¿no? O sea, ustedes tienen su mano acá, Ujú. tienen la linterna que es el foco, y tienen la pared, ¿no? Lo que hayan utilizado, que es el punto, o sea, el plano sobre el cual se proyecta. Entonces, imagínense intentar hacer una proyección del punto desde donde parte el haz de luz de la linterna. Hay que poner No se puede. Tendría que poner otra, pero entonces ya estás cambiando completamente el problema. Claro. ¿Sí? Sí, sí, pero claro, haces eso y ya está. ¿Cómo? O sea, sí, pero pues eso, sacas el punto fuera y ya está. Siempre te queda un Respecto a punto la fuera. tierra, o sea, en vez de, bueno, pues en vez de ponerte en el polo norte, lo pones justo detrás y ya está. Claro, pero eso no resuelve el problema, porque ahí tienes el mismo problema que pasa cuando, por ejemplo, no sé si ustedes han visto el argumento de, creo que ya lo dijimos acá, de que Freud fue o no el primer analista y si los analistas se tienen que... ¿Hablamos de esto? Sí. Bien, entonces ahí lo que me estás diciendo es, bueno, pero Freud se analizó con flies. Ok, pero flies, ¿con quién se analizó? ¿Me entiendes? O sea, eso no me resuelve el problema. El problema es la autogeneración. Sí, pero... Entonces, por ejemplo, en el problema del plano de la Tierra, pues sacas el punto de observación y ya tienes el polo norte incluido. Pues si está la persona en el polo norte, bueno, pues pones el observador justo detrás de ella y ya tienes incluido ese punto. O sea, en vez de poner el... Claro, pero sobre después la ¿cómo esfera, das? pues justo encima. y después como das cuenta del punto desde donde estás observando. Ese es el problema. Porque lo que me hiciste fue cambiarme el punto desde Sí, donde se está claro. observando, ¿se entiende? Sí, 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 sí. Claro, pero ya te da igual porque lo que te interesa es la esfera. Ese otro punto, si no está, ya te da lo mismo. Pero lo que estás haciendo es creando una esfera más grande. ¿Sí? O sea, Se me estás puede. cambiando el... ¿Ah? Te digo que no se puede tener la esfera y poner el punto aquí en vez de aquí.
Pero porque no formaría parte de la esfera. Para ese sería un problema. O sea, a ver, si lo tomas como si fuese un punto por fuera de la esfera, sería un problema diferente. Porque nosotros estamos hablando desde puntos sobre la esfera. Claro, ¿sí? Pero ellos si lo ponen fuera, pues... Es otro problema. O sea, al menos que expandas la esfera, que es lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, si expandes la esfera, sigue estando el punto en la esfera, ¿sí? Solo que ahora lo hiciste más grande. No, expandiéndola no, es lo mismo, claro. Claro. Sacándolo. Y si lo sacas, es otro problema. O sea, quiero decir, es como si ese fuera el problema 1 en un examen y este que me estás diciendo es el problema 2 de un examen, ¿se entiende? ¿Pero por qué sería un problema? O sea, no entiendo. Claro, porque ya no estás tomando en cuenta que el punto está en la esfera. Sería otro caso, digamos, para no decir problema. Sería otro caso. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Porque sería un caso donde el punto no está sobre la esfera. Mientras que el caso que nosotros estábamos analizando es el caso donde el punto sí efectivamente está en la esfera. Claro, pero porque se da por hecho que el problema tiene que ser que o sea, por llevarlo... No, a ver, están los dos problemas. De que claro, siempre hay un punto por fuera, tal, porque como el sujeto está encima de la esfera y no puede, siempre hay un punto que no, pero ¿por qué no pensamos con que sí se puede todo, porque pones el punto fuera de la esfera y ya está, ya se ve todo, ya está toda la esfera completa? Es que eso justamente es lo que pasa... En completud y ¿no? No, pero esto justamente es lo que pasa con el plano euclidiano. Que el plano euclidiano tiene lo que se llama en inglés dice mucho the view from nowhere, la vista desde ningún lugar, que es más o menos lo que me estás planteando, ¿sí? O sea, una vista de que se puede ver todo, una vista omnisciente. Sí. Y es porque esa vista no está ubicada, esa visión, digamos, no está ubicada en un lugar, en el plano sobre el cual nosotros estamos tratando. Y eso es lo que justamente es lo que te da la objetividad. Claro. Y es lo Puede que... ser el ideal de la ciencia, ¿no? ¿Perdón? Que se puede ser el ideal de la ciencia, ¿no? Claro, por supuesto, tener una vista desde ningún lugar. Ahora, eso no quiere decir, obviamente... No, eso. Sí, es digamos, el ideal de la ciencia moderna, entendida como, no sé, Newton, desde Newton hasta Einstein. Ese básicamente sería el ideal. Ya obviamente con Einstein y la relatividad cambian un poquito las cosas. Pero sí. Ahora, lo interesante es que este plano proyectivo entonces tiene este plano normal, digamos, el plano que nosotros solemos pensar, más un punto, que sería, digamos, el punto del observador. El que es al infinito, no. Vamos, un punto que es observa que queda por fuera. Claro, Okay. que digamos que no forma, digamos, parte de la misma sustancialidad. Okay. Bueno, sí, no. Porque el problema justamente es que cuando empezamos a tratar con este tipo de... Cuando empezamos a tratar la geometría proyectiva, no es que precisamente hay esta diferencia de puntos. Porque, por ejemplo, si yo me paro en el polo sur, es el mismo problema, o sea, ¿sí? Y si me paro en España, y si me paro en Argentina, y si me paro en Venezuela, tienes el mismo problema. Que eso es algo muy interesante, no sé si lo han pensado, que es que cualquier punto puede tomar esa excepcionalidad. Claro, te pares es donde te pares. Que depende de dónde te pares, tú vas a ver algo. Pero nunca sí. Todo. ¿Ah? Pero nunca todo. Pero uno, nunca todo. Y dos, o sea, ese lugar sobre el cual tú estás parado no tiene ningún privilegio intrínseco. O sea, no es que ese es el lugar verdadero desde donde uno se tiene que parar, sino que cualquier punto puede ser el punto del observador. Pero siempre tiene que ser uno y no da igual cuál es. ¿Sí? Un poco más clínicamente, la neurosis siempre tiene un padre y no da igual si el padre es ser una buena persona, así el padre es
ser aquel que ayuda a las mujeres. ¿Se entiende? O sea, el mundo se abre de maneras diferentes si estás buscando todo el tiempo ser aquel que cuida a las mujeres, a si estás buscando ser una buena persona. Tienes que tener, por lo menos en la neurosis, pues, por definición, tienes que tener una cosa que sea la que te sostenga. ¿Sí? O sea, es necesario eso, pero es contingente cual sea. Y de hecho, me parece que muchas veces en el análisis eso cambia, ¿no? O sea, eso que sostenía, eso que abría mundo, esa perspectiva, cambia. Sin cambiar la estructura, la neurosis. Lo digo mejor. Sin cambiar que eso se soporte en una estructura neurótica. ¿Se entiende? O sea, no es que de repente dejó de haber una neurosis porque cambió de ser una buena persona a ser el cuidador de mujeres. Sí. Sino que más bien es diferente, porque todo se ilumina de una manera diferente, pero sigue teniendo la misma estructura, que sería la estructura neurótica. Sí. Pero alguien muy deprimido es neurótico y no puede no tener eso, ¿no? Puede no querer nada directamente. No tener idea. A ver, hay como hay como muchas variables, ¿sí? Sí creo que capaz a lo que estás apuntando, que hay veces que donde hay una depresión que no necesariamente está ligada al problema más psicoanalítico, digamos, o sea, por ejemplo, que sea una depresión endógena, ¿sí? Donde el querer o no querer algo, el abrir o no abrir el mundo, no es lo que entra en juego, sino que se trata de una persona que está todo el día en su casa, en la cama, porque no se puede parar. Eso sin duda. A ver, yo no niego la existencia ni la importancia de cosas orgánicas, pero también después está otra cosa que sería el desear no desear, ¿sí? Que sería el otro. Hay, hablando de límite, que Lacan dice que el deseo tiene un límite, que sería el desear no desear, ¿sí? Entonces, por lo menos me parece que es la apuesta psicoanalítica leer en el no deseo un deseo, ¿entiendes? Y no a manera de eso es lo que a ti te gusta, ¿no? Sino digamos, a manera de incluso eso está motivado, ¿entiendes? O sea, eso se debe a algunas cosas, eso tiene una lógica. Veamos, intentamos ver cuál es, ¿no? O sea, veamos como que por qué o cuáles son las coordenadas de la razón por la cual tú no te quieres parar de la cama. Es que no quiero nada. Bueno, ¿por qué no quieres nada? ¿Sí? Sí, hay una razón, pero el hecho es que no está en esa lógica de... O sea, hay una razón que ha llevado a eso, pero no está en la lógica que dices tú de puntos, de que uno está en un punto de que quiere ser buena persona porque, qué sé yo, y en el análisis deshace eso y pasa a otra cosa y quiere ser exitoso. No, sí, a ver, hay gente que no está en ninguna de esas dos, que simplemente, por lo que sea, ni exitoso, ni buena persona, ni nada. A ver, hay gente, sí, sin duda. A ver, según lo que yo estoy proponiendo, por lo menos como definición de neurosis, no, porque justamente te estoy definiendo la neurosis como que tenga eso, ¿me entiendes? O sea, es como que claro, pero, es circular. Ahora, que haya gente no neurótica, sí, obviamente, sí, eso, sin duda. No neuróticos, pero tan melancólico, deprimido, que no encuentran sentido a la vida, entonces no... Si eso están no... en esas dos cosas. Si no se puede... A ver, obviamente no es ni... Las dos cosas me estás diciendo que... Sí, pero yo tengo en mente A y B, A, B y C. A es que estás identificado a un ideal muy rígido que, entre comillas, heredaste de tu padre o lo que sea, y luego B, que es que en el análisis encuentras otra manera de vivir que te resulta mejor. Y luego C, que no estás ni en A, no tienes ningún ideal y tampoco todavía no estás en el análisis y no has encontrado algo mejor, entonces estás como suspendido de deseo y... ¿Pero en qué sentido sería eso, neurosis? Pues si un neurótico
neurótico, deprimido, común, una depresión, o sea, esto es muy común, vamos, lo de como tener ansiedad está desde las... Sí, pero no sé por qué sería apropiado llamarlo neurótico, es lo que quiero decir, ¿me entiendes? Pues si el neurótico psicótico perverso, pues sería neurótico claramente, ¿no? No, o sea, a mí no me parece muy claro. O sea, psicótico no es, perverso tampoco, pues... Pero puede estar como en otra categoría. A ver. Ah, sí, pero ¿sí? Para mí hay 3, entonces meto ahí, claro, puede ser otra cosa. Pero... Claro, pero entonces ahí habría que ver cómo defines neurosis, ¿me entiendes? Porque si la defines como aquello que tiene un lugar a partir de lo cual se ilumina todo, entonces eso no sería una neurosis, justamente porque me estás diciendo que no tiene un lugar. No sé, habría que ver el caso, pero de lo que estamos diciendo es que, o sea, de lo que se trata es de que si tienes una definición, me parece que hay que ser consecuente con eso. Entonces, si el caso no... si la neurosis es tener eso, el ver a partir de, el ver a la luz de, el que haya un foco que sea el que ilumine las existencias, ¿sí? Y me estás diciendo que en este caso no hay un foco que ilumina la existencia, no es un caso de neurosis. O igual hay que repensar la definición de neurosis. Sí, sin duda. Sí, sin duda. Me parece más fácil que no decir que toda esa categoría de depresivos o melancólicos no son neuróticos, porque eso ya... O sea, es mucho peor la solución que... ¿Por qué? Porque serían meterse en otra categoría que ya es como... O sea, no me parece ajustado ni... Pero puede ser que no sea una neurosis... solución que el problema, entonces mejor cambiar la definición esa de neurosis. Ok, ¿por cuál? No sé. Claro, pero es que ese es el problema. ¿Sí? O sea, no lo estoy diciendo como para hacerte bullying ni nada. No. Lo estoy diciendo porque en el psicoanálisis tenemos un problema muy grande de definiciones. Que es como que si todo quedara en el aire. Sí. Obviamente no creo yo que mis definiciones sean las mejores, ¿sí? O sea, yo las propongo, pero me parece que mientras no establezcamos una por lo menos y después busquemos otra que la pueda mejorar, vamos a estar más o menos en el aire. A ver, lo que puede pasar es que no haya ahí una neurosis todavía, ¿sí? Puede ser que a través del análisis es que se construya esa neurosis, ¿sí? Y que a partir de la construcción en el análisis de esa neurosis se pueda decir legítimamente que estamos en un caso neurótico. Por eso también es interesante no pensar el diagnóstico individualizadamente. Porque si lo pensamos como que Pedrito es un neurótico, ¿sí? Caemos como mínimo en este tema de perspectiva, ¿sí? Que es a partir de él que podemos decir que es una neurosis. Y en cierto modo sí es así porque justamente, bueno, si es así en la definición que yo estoy dando, porque justamente es a partir de que podemos decir que estamos hablando sobre la perspectiva de Pedro, que podemos decir que hay una neurosis, porque habría otra manera de no hablar de perspectiva, sino de hablar de las cosas que sí son como son, que sería la perspectiva desde ningún lugar, y ahí no tendríamos una neurosis sino una psicosis, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo entiendo yo que todo este materialismo ingenuo, ¿sí? Donde solo existen neurotransmisores, donde solo existen átomos, no sé, partículas, cosas duras, sustanciales, tridimensionales, eso sería una lógica psicótica casi que por definición, digamos, o sea, ¿me entiendes? O sea, pensar que solo existen elementos, digamos, sustanciales, idénticos a sí mismos, que el único cambio posible sea moverlos. ¿Se acuerdan? Por eso hacía tanto énfasis en la traslación, en la geometría euclidiana, ¿no? Porque todos los elementos, o sea, el triángulo es un triángulo, y es ese triángulo, y tiene que tener esta medida de ángulo, y tiene que tener... Eso me parece que es lo... Ahora, puede ser que haya casos que no se trata de ninguno de esos dos, sí, por supuesto. Me parece que conveniente más bien dejarlos por fuera, por lo menos hasta el encuentro con un analista, ¿sí? Porque quizás sea justamente el encuentro con un analista, y con esto quiero decir con
alguna instancia, ¿sí?, que lo que haga es decir, eso no es eso, ¿sí? No sé si se han dado cuenta, pero incluso el asociar es un poco eso. Decirle, bueno, ¿y qué asocia sobre eso? O sea, no se trata de eso, se trata de otra cosa. Veamos qué más puede surgir en red a partir de esto, ¿no? O, ¿y eso qué quiere decir? O, ¿y eso me lo dices en qué sentido, no? Hasta que no hay un encuentro con esa instancia desustancializante que es el analista, no sé si se puede decir efectivamente que se trata de algo como neurosis o de psicosis, por lo menos en casos de personas. Porque como habrán visto, también estoy utilizándolo para hablar sobre otras cosas que serían más discursivos, digamos, ¿no? Neurotransmisores, geometrías, etcétera. Sí. Claro. Yo es que también estos temas siempre los pienso no para que solo los diagnostique un analista, sino que sean categorías psicopatológicas que... Claro. La neurosis y la psicosis no como solo categorías sin análisis y esto, sino que también existan en psiquiatría, que se puede distinguir un neurótico o un psicótico. Bueno, como son la parte del DSM, las clasificaciones que había antes, pues tenían las neurosis, la psicosis, con sus síntomas, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, yo llegué hasta el DSM. Eso, que no se suele defender en psicoanálisis, sino no, todo tiene que ser en transferencia y no sé qué. Sino, bueno, yo creo que puede haber una clasificación diagnóstica mejor o peor. Un DSM, pero más psicoanalítico y ya está. O sea, Yo me lo debato, yo no estoy seguro, no estoy de un bando o del otro todavía. Me parece que tiene que ver un poco con el encuentro con un analista, porque es justamente el encuentro con un analista lo que, digamos, lo que normalmente se dice, pone a prueba la estructura. Por ejemplo, últimamente estaba leyendo las memorias de Schreber. Y tiene cosas donde yo digo, pobre hombre que no tuvo a alguien escuchándolo y acompañándolo, porque muchas de las soluciones que él da son soluciones que él mismo había vislumbrado antes, ¿sí? O sea, por ejemplo, él ve que por ejemplo concreto, él por ejemplo, él dice, cuando es repetido una y otra vez, también es equivalente a el tipo de pensamiento de no pensando nada. Es decir, cuando repetimos las cosas, dejan de tener sentido, básicamente, lo que dice. Dice yo. Sí. Y no sé, 20 páginas después, básicamente dice, y después me di cuenta que si yo repetía las cosas, les podía quitar un poco el peso. ¿Me entiendes? O sea, no sé hasta qué punto esto va a ser una posición muy controversial, pero no sé hasta qué punto, si capaz Schreber se hubiese encontrado como analista, capaz se pudo haber revelado no como psicótico. ¿En qué sentido? Porque puede ser que simplemente él, digamos, como nunca tuvo ese encuentro con algo que le cuestionara la sustancialidad con lo que está diciendo, puede ser que por eso no hubo la mejoría. Porque incluso ves, muchas veces dice, como que yo le estaba diciendo que yo era la esposa de Dios, y el enfermero como que me dio una risa complaciente, ¿me entiendes? O sea, una sonrisa complaciente. Y es como que, bueno, pero ya va, capaz si te hubiese dicho que veamos, exploramos eso, capaz no. Eso quiero decir, o sea, me parece que no sé si hay psicosis así en la naturaleza, ni neurosis así en la naturaleza. No. ¿Sí? Es complicado porque primero no sé, digamos, qué tanto nos importaría a nosotros, ¿no? O sea, qué tanto le importaría el psicoanálisis, digamos, mejor dicho, ¿no? Sí, en psicoanálisis siempre se trabaja con un encuentro con un analista, ¿no? O sea, qué tanto importa si existen en la naturaleza o no. Pero segundo, porque, nada, esto te lo digo como
por olfato, por intuición, digamos. No tengo mucho trabajo al respecto. Pero hay veces donde me parece que se ve muy claramente que hay como una especie de hilo suelto, ¿sí? Que a veces, si uno habla por ahí, no se desbarata todo el vestido, sino que termina de armarse. ¿Se entiende? Y en ese sentido, me parece que los diagnósticos que estás proponiendo, los que están propuestos en el DSM-4, ¿no? Tienen esta cosa de que son como una visión desde ningún lugar, ¿sí? Mientras que capaz si lo pensamos como el resultado de un encuentro con un analista, nos permita pensarlo como de otra manera, capaz un poco más flexible y manejable. Yo no niego obviamente que los diagnósticos del DSM-4 existan. De hecho, creo que les he comentado, mi formación original fue cognitivo-conductual, me sé bastante del DSM-4 texto revisado. Y obviamente hay gente que cae dentro de esas categorías, eso, no hay ningún tipo de duda. Ahora, y obviamente además, cosa que es la manera que se sustraen muchas veces los psicoanalistas, eso lo hacen desde una teoría, ¿sí? O sea, no es que el punto de vista desde ningún lugar es ateórico, ¿sí? Sino que hay un punto de vista ahí, también hay el punto de vista psicoanalítico, digamos, ¿no? ¿Y no sería válido plantear ese punto de vista como en otra lógica, como algo así como si fuera un DSM, una conjetura en otra lógica, que sea como una conjetura de, no sé, de histeria, no sé. Sí, lo que y que después está la intervención que pone a prueba y define. Incluso uno podría decir, yo intervengo con la conjetura de que es una neurosis, intervengo de este modo, o intervengo sin conjetura de nada, y si se muestra no idéntico a sí mismo es una neurosis, y si persiste es una psicosis, digamos. Pero lo que pasa es que, según entiendo yo, obviamente, claro, pero uno no yo no entiendo que uno intervenga con una conjetura, uno interviene con el significante, o sea, uno interviene con un proceso de desustancialización, y la respuesta es o no, obviamente no, porque solo hay sustancias, o sí, desustancialización hasta llegar a un lugar que sería el ser una buena persona, ¿sí? Por eso no sé, no, a mí no me queda muy claro O sea, no como si sin intervención. No, porque fíjate que lo que estoy proponiendo son dos respuestas diferentes a una intervención que entiendo yo que es la intervención psicoanalítica, que sería la desustancialización. Sería decir, no es eso. Entiendo yo que la propuesta, si esta sería más como si, por lo menos lo que tú dijiste, sería como intentar ver si efectivamente se trata de una cosa o no, capaz a partir de criterios establecidos, y que esos criterios sean del tipo, ¿de qué tipo serían? ¿Como conductuales o cognitivos? Como que no lo pregunto, sí, porque no sé qué es lo que están. Ahora algo que me resuena, yo también tengo como una idea así, no sé si lo dijiste, se dijo acá o vos, Félix, lo dijiste en otro lado, si el contenido, si las conductas como contenido, sí, ¿no? Y si esas conductas como contenido, una operación de lectura que las considere como, por eso lo de geometría me parecía que se relacionaba con esto, y es, vos tenés un texto y una operación de lectura con una lógica que no es lo que es igual y lo que es distinto intuitivamente, sino por sus relaciones, o por una lógica más parecida a la topología o a las distintas transformaciones, que te permita decir ese es el dato del caso, que armaría el caso todo en conjetura, en potencial, pero es toda una lógica teórica, también no es teórica, de lectura sobre los datos, digamos. Y el dato sería
la conducta como contenido, no sé, no se me ocurre ahora como un caso, pero cuando un paciente te relata algo y uno comprende el caso, estaría bueno hacerlo con un caso, pero no sé si se desarrolla Disculpa, mucho. no, pero no entiendo dónde vas. A ver, el problema con Sería tener una ese... operación de lectura desde la teoría psicoanalítica, desde la cual uno pueda comprender el caso como una conjetura antes de intervenir. Pero creo que lo que estamos trabajando es que es un caso, ¿sí? Que lo que yo estoy proponiendo es que el analista, como intervención, no como persona pensando que se ha leído todos los seminarios de Lacan, ¿no? O sea, que alguien interviniendo desustancializantemente, solo ahí se puede ver efectivamente un caso, ¿sí? O sea, por ejemplo, esto no sería un caso, esto es un libro, ¿sí? Sí, obvio. No, pero no es obvio porque para Freud esto era un caso. Ya, pero no. ¿Sí? No, pero él dice que, bueno, como por sus limitaciones, porque no lo atendí. Sí, no está me bien, parece que para pero lo visitar- dice Freud y después lo dicen 30.000 personas también, ¿no? No, Sí, para mí sí, no es pero tan bueno, obvio, bueno. porque y lo mismo con Joyce. Claro. Joyce es peor, porque esto es una autobiografía. Sí, otro es una novela suya y... Es una novela con elementos autobiográficos, sí. Pero una novela. Sí, a ver, y de hecho para mí ningún texto entendido como escrito es un caso, No, no, claro. ¿no? O sea, entiendo yo el caso, capaz me expresé mal. No, me retracto, no es que nada escrito es un caso. Aquella escritura donde hay un analista puesto ahí sería un caso, pero ninguna autobiografía sería un caso, ni ninguna biografía sería un caso, ¿no? Tiene que haber, ahí sí que te cae transferencia. Si no... Claro, Ni siquiera una persona yendo un par de veces a hablar a la psicoanalista sería un caso. No ha llegado a haber caso. Ha ido, ha hablado sus cosas 2 veces y se ha ido. claro, sí, Llegar a ver algo... claro. Ahí obviamente habría que ver cómo entender transferencia, etcétera, y ahí creo que capaz no nos vayamos un poco, pero sí va más un poco por ese lado, y por eso, de nuevo, a ver, sí me parece que capaz se puede hacer un diagnóstico de este tipo de cuál es la lógica que soporta, ¿no? Sí. Ahora, que eso se pueda traducir a, que es lo que escuché yo muchas veces cuando formé parte de la IOL y de todas las cosas de la AMP, no estoy jodiendo, pero igual me da risa cuando lo digo, cosas como que si, no sé, si le fuiste a pedir el matrimonio a tu novia y ella se desmaya es porque es una histérica. Y no es una conducta. Claro, bueno. Lo mismo con las toxicomanías, ¿no? O sea, son conductas. Para mí nosotros no trabajamos con eso, ¿no? O sea, lo Claro, interesante... Pero hay que hacer el diagnóstico de toxicomanía también. Lo que yo estoy diciendo es que el diagnóstico de toxicomanía no es un diagnóstico psicoanalítico, ¿sí? Porque se trata de un diagnóstico a partir de conductas. Y el psicoanálisis no trabaja con conductas, entonces cualquier diagnóstico que se haga a partir de conductas no será psicoanalítico. Pero es un diagnóstico psicopatológico, ¿no? Sí, sin duda. Sí, Claro. pero no psicoanalítico. Lo que decías es que se puede hacer una psicopatología psicoanalítica. O sea, hacer... Sí, o sea... Sin duda, Claro, pero es- no que, por ejemplo, incluya toxicomanía. No que incluya conductas. Sí, o sea, puede incluir... De hecho, el DSM-3 era así. Tenía las toxicomanías, tenía la neurosis, tenía la histeria... Y era cognitivo-conductual. No, o sea, se hizo conductual el 4. El 4 ya era ateórico, entre comillas, y tenía esto, trastorno de ansiedad, trastorno de depresión. Pero el primero venía de neurosis, histeria, hablaba de psicosis. De hecho, fue como un cambio total de organización, de los ejes, de todo. Ok. Y... Pero la estructura es lo mismo. No, o sea, el DSM-3 era muy distinto al 4. Ok. O sea, el 3 tenía 2 ejes, estaba desorganizado en neurosis, psicosis, y el 4 ya no. No existe la neurosis, la psicosis, son todo trastornos. 1, Sí. 2, 3, 4, 5, 6. Y yo creo que sería bueno, hasta por propia supervivencia de psicoanálisis, por extensión, por todo. A mí nunca me ha DSM preocupado mucho. psicoanalítico. Perdón, te interrumpí. Sí, eso hacer o como el libro este de Henry A., que es también
más psicoanalítico. Pero el libro de Henry Gay no es el que critica muy fuertemente Lacan en... Sí, pero no está tan... O sea, comparado con el DSM está muy bien. O sea, sirve mucho más a un psicólogo. O sea, yo cojo el DSM y digo, qué basura. O sea, no tiene ningún sentido separar tanto unas cosas de otras. Y coges el de Henry Gay, por lo menos es más... Eso, puede entender uno más. Bueno, vale, neurosis, el grupo de las neurosis, el grupo de la psicosis, el grupo de las perversiones... más cercano. Que tú coges el DSM y es como... Pero, ¿es más cercano en vocabulario o en lógica? Yo diría que un poco en todo. Okay. Aunque haya muchas cosas que se puede estar en desacuerdo, pero es que con el DSM estás como en otra esfera de... No hay ni nada que discutir. Porque es otra forma de... Yo entiendo que no hay nada que discutir porque justamente están trabajando con conductas y cogniciones, las cuales son idénticas a sí mismas y con las cuales nosotros trabajamos, pero en el sentido de que las conceptualizamos como psicosis. Sí. O sea, el trabajo justo sobre elementos idénticos a sí mismos me parece que va hacia allá. Sí. A ver, me parece que... No estoy en desacuerdo contigo y me parece esto un buen debate para tener. Porque, por ejemplo, va en esto mismo de que... Sí, no, está muy abandonada, además. No, es un debate abandonado y es un debate que a nosotros que capaz nos permita anclarnos un poco, ¿no? El problema es cómo, ¿no? Pero con esto que estaba diciendo de las definiciones. Todo el mundo dice no hay un manual de psicoanálisis, no hay un manual de psicoanálisis, no puede haber un manual de psicoanálisis. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los pasos de un psicoanálisis? Pues está bien, no hay un manual donde digan, bueno, si el paciente está vestido con una chemise negra, con rayas, ahí tienes que decirle tal cosa. Sí, obviamente, eso no. Pero nadie piensa eso. O sea, creo que literalmente no hay ningún tipo de psicoterapia tan ridícula, ¿no? No. Ahora, bien, pero qué mal que nosotros no podamos decir, bueno, para hacer un análisis primero hay que revisar si hay elementos idénticos a sí mismos, después de sustancializarlos, después, ¿sí? En ese sentido me parece, está bien, no un manual, especialmente porque es una mala palabra, digamos, o sea, ya desde ahí diría no, pero sí me parece que unos pasitos, y es lo que yo intenté hacer con anudárselo a Lacan, desde el principio, ¿no? O sea, tipo, este es el inicio y este es el fin, caracterizarlos. Porque me parece que eso está muy dejado por detrás y nos deja a nosotros en una especie de nebulosa. Como si nadie tiene la mínima idea sobre qué se hace en un análisis. Y no por un hecho de que todos los psicoanálisis sean diferentes, cosa que obviamente es así, pero por un hecho de que no se han establecido pautas. Y de hecho eso imposibilita decir que es un psicoanálisis. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo se diferencia un psicoanálisis de cualquier otra experiencia? O sea, ¿por qué esto no es un psicoanálisis? ¿No? Sí. En España que hay lo que se llaman guías clínicas, que es lo que se debe usar en los hospitales y bueno, como lo oficial, lo que se estudia y demás. Y bueno, yo me fijaba que no había ni una sola terapia psicoanalítica estaba ahí. Y claro, miré las condiciones para poder estar en esa guía y es que la terapia tiene que estar manualizada. Entonces, como no está manualizado, pues todas las que están son cognitivo-conductuales, cognitivas, tercera generación. Y sí, ahora sí hay alguna psicoanalítica, pero son de Fon allí, Stern, estos que son como más psicoanálisis vincular, cognitivo. Y vi que habían puesto como 5 axiomas, o sea, como qué define el psicoanálisis. Y es, trabaja con afectos y no sé qué, bueno, no es nada lacaniano, pero tenía sus 7 cosas que definían a su terapia y bueno, estaba como más organizado y eso le permitía entrar al sistema, por así decir. Pero claro, lo lacaniano no nada. Ni se asoma por ahí. Sí, es muy triste, porque para mí tiene mucho que ver con que no tenemos idea de qué estamos haciendo. Estamos por lo general, o sea, como una especie de nebulosa y hablamos con los pacientes, cada uno hace una cosa diferente, si va bien, si va otro no. Hace tiempo, ha sido mi comentario favorito, básicamente me dijeron que le estaba escupiendo el asado al vecino, que mientras los pacientes siguieran pagando, eso era todo lo que importaba. Bueno, pues eso ya debe ser
jeta. Sí, pero hay cierta complicidad sobre eso en el psicoanálisis. O sea, no creo que Sí, sea una especie de genialidad mía esto que estoy diciendo. Me parece algo muy evidente. Que todo el mundo es como si, bueno, mientras no nos miremos uno al otro, mejor. Cada uno que se quede... Sí, que se la banque y ya. Claro, no, y es un problema muy grande. Especialmente porque parte de un problema de definición del psicoanálisis. ¿Sí? Y justamente por eso este tipo de debate me parece muy fructífero tener... Y a la Porque- larga le perjudica, porque la gente no ve que no es ciencia, que es una mierda, empieza a asociar a cosas poco serias y eso, y los pacientes no. En Pero porque Europa, no tenemos mucha gente cómo no va. responder a eso, Claro. ¿no? No hay O sea, respuesta, está no hay bien, nada. está bien, no somos una ciencia. ¿Qué somos? ¿Por qué no somos una ciencia? ¿Qué tipo de ciencia no somos? Sí, ¿Y es- por qué no podemos ser una ciencia? ¿No? O sea, yo tengo la convicción de que no somos una ciencia en el sentido de experimental, o sea, empírica, experimental, etcétera, pero o sea, yo entiendo que es imposible que el psicoanálisis sea una ciencia así, justamente porque no trabajamos con elementos idénticos a sí mismos, no trabajamos con datos. Sí. De hecho, o para decirlo mejor, nosotros trabajamos sobre datos, o sea, nuestra materialidad son datos, ¿no? O sea, trabajamos sobre esos puntos de sustancia y los intentamos desconsistir, no sé, deshacer, ¿no? Y por eso te puedo decir que entiendo yo que el psicoanálisis no es una ciencia empírica en el sentido objetivo, etc. Pero normalmente no se llega ahí. Y está todo este otro tema, que es que el diagnóstico muchas veces se toma para decir toxicomanía, que es otra palabra para adicción. ¿Me querés decir, loco? O sea, la cambiaste la palabra y ya, o sea, ni intentaron hacer una reconceptualización. La reconceptualización que hace es goce. Y ya. Y lo mismo con anorexia. De hecho, anorexia y anorexia y adicción, entiendo, me imagino que todavía están en el DSM-5. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros nos pongamos tan afuera y sigamos utilizando no nada más el vocabulario, sino la conceptualización? ¿Sí? Porque anorexia, está bien, te dicen come nada. Está bien, pero al fin y al cabo es la conducta de que no está comiendo, etcétera. Y eso me parece, si vas a trabajar con la categoría de anorexia, trabaja con el DSM. Es mucho mejor que me estás diciendo que come nada. Porque ahí incluso lo que estás haciendo es enchufándole una interpretación. No, porque tú lo que estás haciendo es comiendo nada. ¿Sí? Le estás enchufando una interpretación y eso tiene problemas. O sea, prefiero que alguien no sepa y le pregunte, mira, ¿y esta anorexia por qué? ¿No? Que estar diciendo que come nada. Eso, toxicomanía, anorexia, bulimia. Hay otra también que ahorita no me acuerdo, pero que también tiende a hacer un diagnóstico así, obsesivo, porque prende y apaga mucho la luz, porque no sé, Sí. no puede dejar el volumen en números impares. A mí me parece que por ahí no van las cosas, justamente porque nos lleva a, digámoslo mejor, colapsa lo más rico que tiene el psicoanálisis, que es la ambigüedad, la multivocidad o la avocidad, o sea, la ausencia de que eso quiera decir algo. Porque justamente con conductas ya sabemos lo que ellas se dicen a sí mismas, digamos. O sea, porque cualquiera de nosotros, me empiezo a meter el dedo en la nariz ahorita, ¿sí? O sea, cualquiera de ustedes puede ver que yo me estoy metiendo el dedo en la nariz ahora. ¿Que eso después se puede interpretar? Sí, Claro. ¿no? Pero el problema es cómo eso se interpreta, o sea, ¿me entienden? Ahí es donde abre la lógica. ¿Cómo se dicen las conductas esas? Claro, en el sentido de, está bien, ninguno de nosotros come, ¿no? O sea, los tres sufrimos de anorexia. Ok, muy bien. Ahora, ¿y eso que sufre? No, mi padre, tal, no, mi novio, no, ¿sí? O sea, y ahí me parece que a partir de esas interpretaciones es que viene nuestro trabajo. Y que el diagnóstico de nosotros sería más bien sobre esas interpretaciones. ¿Se entiende? O sea, es ver la lógica que sostienen a esas interpretaciones.
Porque puede ser que siempre que hablemos no nada más de la anorexia, sino también de tus problemas de pareja, de tus problemas laborales, todo siempre se reduzca a que tú no eres suficiente. Entonces puede ser que el tema no es la anorexia, el tema es no ser suficiente. ¿Sí? Así entiendo yo. Si vos tenés un texto, por ejemplo, de un paciente que viene y habla, y antes de intervenir, esa no sería una comprensión a partir del texto, que uno podría decir, bueno, el paciente habla y dice todo eso, y uno dice, bueno, interpreta, pero no necesitas de la respuesta del paciente todavía para tener ese primer paso de esto que decís, bueno, habría pasos. Uno, para interpretar el asunto del texto, podría decir, el tipo hace foco en que no come, etcétera, pero la cuestión es que todo remite a que no es suficiente. Okay. Y ahí tenés el texto y tenés un lector del texto que puede decir algo antes de la intervención y el efecto en el paciente. Estoy de acuerdo, No, ahí es donde... pero solo se sabe si hubo una intervención a partir del efecto en el paciente. ¿Sí? A partir, y de ahí de nuevo, a partir de la intervención. O sea, solo se sabe que hubo una intervención a partir de esa intervención. ¿Qué pasa? Sí, antes, sí, obviamente uno se va haciendo hipótesis. A ver, no es que uno tiene la mente en blanco, uno va a decir, mira, esto estuvo interesante, esto que está diciendo vino por acá, qué interesante que ahora no se refiere a la mamá, sino al papá. Y de repente, ¿por qué ahora me está hablando del abuelo? Si ha venido 2 años, nunca había hablado de su abuelo y ahora está hablando de su abuelo como alguien que sea muy importante, ¿no? Sí, obviamente uno va haciendo hipótesis, uno va armando su interpretación del caso. Ahora, me parece que eso solo será verdad en cuanto logre conmover algo. Porque no sé cómo les pasa a ustedes, pero yo a veces tengo interpretaciones que a mí me parecen brillantes y no funcionan. O sea, es como si nada. Y ni hoy, ni mañana, ni en 3 semanas, ni en 3 años pasó nada con esa interpretación que yo calculé tan fríamente o que me vino así de esos momentos donde uno, no sé, estaba trotando en el gimnasio y de repente dijiste, claro, esto es lo que le tengo que decir. La tiras y no funcionó. Como también pasa lo opuesto, o sea, lo inverso, en 2 sentidos. En un primer sentido de que a veces lo tiran los pacientes y uno no la toma. Es lo que decías de Schreber. No, quiero decir más, tipo que Schreber hubiese dicho, me parece que lo tengo que decir 2 veces, y que el analista le hubiese dicho, no, con una vez basta. ¿Sí? Algo así. En esta es muy obvia, pero bueno, muchas veces habrá pasado. El paciente dice, mira, me parece que esto tiene que ver por acá. Y no, me parece que no. Y después en otro sentido, que es que a veces son las cosas más nimias, ¿sí? Los detalles que uno no... que inician el... Yo he tenido pacientes acá que eso tiene que ver es con los 3 compositores estos de música que están acá. Tengo 3 estatuillas de Bach, Chopin y Beethoven, creo. Sí. Entonces, que eso es lo que dispara la cosa. Y sí, bueno, sabes que yo seguí viniendo porque tenías eso y eso me acordó que yo también tenía, mi padre también tenía eso en su casa. Obviamente, no sé, le puse porque me gusta. Siempre me ha encantado Bach, toco piano. Desde que tengo 3 años no tiene absolutamente nada que ver contigo, no fue una intervención, ¿me entienden? Sí. O sea, no, hay cosas así. Y hay veces también que son intervenciones que, no sé, a veces uno tose porque tiene que toser. Y el paciente lo toma como interpretación. Y ahí me parece que es donde tenemos que venir nosotros, donde está la astucia ahí sí diría, no sé, de un analista nivel 2, ¿sí? No nivel 1, un analista nivel 2, decir, sí, ¿sabes qué? Sí, me parece que tosiste por esto. Sí, exploremos eso un poco, como que, no, o sea, en vez de decir, no, me tuve que despejar la garganta, entrar en eso, Sí. justamente para poder desplegar esa lógica. Entonces, tenemos lógica de punto desde, digamos, desde vista desde ningún lugar, y lógica de perspectivista.
¿no? Me parece que justamente la lógica vista desde ningún lugar es bastante claramente la euclidiana, la lógica perspectivista bastante claramente la proyectiva. No sé si alguno no ve eso, me parece como tan obvio que... ¿sí? Justamente porque en la proyectiva hay un observador que se ve a partir de eso, mientras que en la geometría euclidiana no hay un observador, sino que uno ve todo como si fuese una especie de Dios, o como cuando uno está parado enfrente de la pizarra, ¿sí? Como que uno ve toda la pizarra y uno no está en la pizarra. Otra manera, incluso, que no sé si habrán visto, de pensar la geometría proyectiva es todas las líneas rectas que pasan por un punto, que pudiera ser eso mismo, ¿no? O sea, pensando como todos los rayos de luz que le llegan al ojo de la persona. ¿Sí que es así? Que estaba pensando que también podría ser o sea, en ciencias experimentales y empíricas, que si estuviera el punto por fuera, o ese sería el ideal. Tipo, si yo estudio esa jarra, y en psicología es imposible llegar a eso. Psicología o psicoanálisis. Es más aún. El propio observador el que se observa a sí mismo. La propia conciencia estudiándose a sí misma. Y entonces, pero eso sucede. Va a faltar algo. Es una posición, ¿sí? Lo que estás haciendo es tomar una posición al respecto. Porque hay gente que piensa sobre sus propios pensamientos, ¿sí? O sea, el autoanálisis de Freud es muy importante por eso, ¿no? Ahora, justamente si lo que nosotros vamos a decir es que no existen elementos del tipo que se dan vueltas, que son idénticos a sí mismos, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero si nosotros vamos a postular eso, primero tenemos que ver qué hacemos con las otras, ¿no? O sea, primero qué hacemos con los que piensan que las cosas son como son, qué hacemos con los que piensan que las cosas son a partir de mi perspectiva, ¿sí? O sea, ¿cómo se trabaja eso? Que ven que, como yo lo estoy diciendo, sería el trabajo sobre la psicosis y el trabajo sobre la neurosis, ¿no? Pero ¿cómo se trabaja eso? A partir de pensar que no hay lo auto, ¿sí? El pensarse pensando. Eso es lo interesante, digamos, y lo que me gustaría llegar mucho después con la topología, sería justamente esa ausencia de identidad, ¿sí? Ausencia de lo idéntico a sí mismo. Que no llegamos, a ver, con la geometría euclidiana es muy evidente cómo no llegamos, ¿no? Porque todo es como si estuviera efectivamente y objetivamente ahí. O sea, todos esos elementos son idénticos a sí mismos. Con la geometría proyectiva es un poco menos evidente, porque se extrae algo, ¿no? Que era justamente, digámoslo así, la medida que habíamos estado hablando la última vez, ¿sí? Al extraer la medida pareciera que estamos quitándole algo del elemento idéntico a sí mismo, pero el problema es que nos mantenemos con este punto extraordinario, que es el punto de la perspectiva, el punto de proyección. Y de hecho, justamente, digamos, esa excepcionalidad me parece que también tiene mucho que ver con la neurosis. ¿Entienden por qué no? O sea, porque justamente es la neurosis muchas veces es la pregunta de ¿por qué esto me pasa a mí? ¿No? ¿O qué hice yo para merecerme esto? O esto se debe porque a mí mis padres fueron los únicos que me... Las injusticias. Claro, la injusticia, sí. Y además la injusticia, pero la injusticia básicamente es una injusticia que le pasa al paciente y a más nadie, ¿sí? Está centrado en esa persona. Y justamente por eso, si bien trabajamos con sistemas, podemos tratar el sistema a través de una persona,
Porque justamente la persona se vuelve como una especie de encarnación de ese sistema, ¿sí? O sea que ese punto donde es como si fueran un montón de flechas, ese punto donde confluye todo, es lo que a nosotros se nos presenta acá. Entonces justamente al nosotros deshacer ese punto donde se confluye todo, todo el sistema tiene que reorganizarse. Y sería un sistema que no tiene un punto de excepcionalidad hacia el que tenderíamos, o sí, Claro. o seguiría teniendo, creería. Punto de excepcionalidad. No tiene. A ver, entiendo. Déjame separar, porque si no, después no me escucho muy bien. Entiendo que justamente la topología se escribiría, digámoslo así, la ausencia de esos puntos excepcionales, sin por eso desechar las diferencias. O sea, siguen habiendo diferencias entre toro, esfera, cross-cap, etc. Pero lo interesante es que esos puntos, digamos que no están escritos sobre la pizarra, digamos, o sea, sino que se pueden deformar. Y justamente esa deformación, que al mismo tiempo preserva su estructura, ¿sí? Porque no es que yo deformo una esfera y llego a un toro. No, justamente, o sea, si eso lo pudiera hacer, que es la crítica que yo le tengo a la propuesta de Jean-Michel Vapereau sobre los nudos, sobre el movimiento nudo en particular, si eso se pudiera deshacer, o sea, si a partir de un movimiento se cambia de un objeto a otro, un objeto topológico a otro, entonces deshacemos la topología. Claro. ¿Se entiende? Porque justamente se trata de los invariantes, de lo que no cambia en una figura. Y justamente identificamos la figura a partir de eso que no cambia. Entonces, si decimos que eso puede cambiar, que esos invariantes pueden cambiar, entonces tiramos por tierra todo. Sí, claro. Mientras que acá no hay una especie de deformación, porque no es lo mismo que yo me pare desde acá a que me pare desde acá. ¿Se entiende? O sea, en la geometría proyectiva no da igual. Que haya diferentes lugares en los cuales pueda pararme, sí, obvio. No sé. Obviamente puedo ser, no sé, un marxista de muchas maneras diferentes, sí, obvio. Pero no es lo mismo ser marxista de derecha o marxista de izquierda, ¿no? Quiero todavía decir una cosita más sobre esto, por lo menos para que cuando lo lean tengan como una noción un poco más. Entonces el esquema I, habíamos dicho que era el esquema I de la psicosis y el esquema R de la neurosis. Entonces, el esquema I es una deformación del esquema R. Lacan lo llama así, a mí me parece complicadísimo llamarlo así, me parece que seguir distorsión, dice él más bien. Y Alfredo toma eso, me parece que es una lectura muy buena para salvar a Lacan, que sería pensar que en la neurosis hay una torsión y en la psicosis hay una distorsión. Pero me parece que distorsión tiene este tufito de como que son locos. Entonces, por eso no estoy muy seguro que sea la mejor manera de abordarlo. Pero lo que sí es interesante es que, como bien está diciendo Chema, hay como una especie de paralelismo entre los puntos y la nomenclatura de esos puntos entre un sistema y el otro, ¿no? Que esto obviamente nos viene muy bien para la propuesta estructural, ¿sí? O sea que hay los mismos lugares hasta cierto punto y que están, digamos, como dispuestos de una manera diferente, y eso es lo que diferencia la neurosis de la psicosis. O sea, no es que se tratan de cosas completamente diferentes, sino que hay algo detrás que soporta esta especie de variación, ¿no? O sea que nosotros solo podemos entender la neurosis
¿sí? Pensando que ese M que está arriba a la derecha, si recuerdo bien, es un punto acá, mientras que acá no es tanto un punto, sino es el lugar de una línea que permite, digamos, nombrarla, ¿no? Lo mismo nada con la otra, la M chiquita, la I. Y lo más interesante acá es no tanto eso de las M's, sino la P y el Phi. Básicamente lo que hace el esquema R es poner poner un P en P sub 0. ¿Entiendes? Esto es una manera, digamos, neurocéntrica de decirlo. ¿Por qué? Porque en realidad no es que... perdón, esta sería sí, como psicocéntrica más bien. De decirlo porque estamos hablando como si especie de plus y déficit. Capaz la manera más apropiada de decirlo sería más bien que uno está y el otro no. Sí, lo que dice de uno natural y el otro normal. Claro, Esa sí. parte buena. Sí. Natural en el sentido de sin que haya entrado en juego algo del orden o lo simbólico, y normal como que sigue una norma, no que sea lo normal Sí, sí. bueno, sino que sigue una ley, un orden particular. El problema que yo tengo con Es natural, una ficción, vamos. claro, es que yo sé que Alfredo no lo dice así, pero he escuchado gente que lo escucha como que entonces son como animalitos. Sí, no ¿No? entendí así, no. No, es es que así no. Se presta eso, sí. Hay que añadir algo a eso natural para que se haga la neurosis. Claro, pero eso me Y parece si no- complicado. Sí, es justamente eso lo que estoy intentando evadir. ¿Sí? O sea que no se trata de que añades algo o que quitas algo, sino que se trata de dos posiciones diferentes. O sea, o hay o no hay. No se trata de que haya uno paradigmático y el otro como si fuese una tergiversación de ese paradigma. ¿Entiendes? No, una tergiversación, pero que no se ha hecho determinada operación. Claro, pero eso lo que hace, eso deja entonces la psicosis en déficit. Bueno, Sí, O sea, no sé si eso precisamente es así. A ver, me parece que hay lugares que están en unos y en otros no, pero pensar la psicosis en déficit es como pensar la geometría euclidiana en déficit. Por eso, entre otras cosas, hago este curso. ¿Se entiende? Porque me parece que no... Claro, que en algunos sentidos sí puede ser. Sí, y en otros sentidos Que sea mejor o peor, pero sí que falta algo. ¿Cómo decir? o le sobra. ¿Me entiendes? Porque... Sí, por otro lado sí, pero en este caso concreto le falta esa. Que por otro lado le sobre. De hecho, ¿Pero qué es lo que le falta? sobra. Pues según esto, lo de. Pues eso, el significante fálico, la terceridad, el nombre del padre. Ok, etc. pero ¿en qué sentido eso le faltaría? Por ejemplo, Le en la... faltaría para ser neurótico. Claro, exacto. Otra cosa que digamos, no digo que ni que es mejor ni peor, pero que falta eso para llegar a ser Claro, pero neurótico. siempre se dice así y no se dice al revés. No se dice a la neurosis le falta quitarle el nombre del padre para que sea psicótico. Claro, pero ¿Por qué? podemos desde la neurosis. Pues siempre. No estoy seguro. Lo que le falta sería al otro, ¿no? El psicótico pues diría, no, a mí no me falta nada. Sí, sin duda es porque todos los psicoanalistas nos queremos creer neuróticos. Eso sin duda. Pero ahora no sé si la teoría que nosotros manejamos debería tener eso, ¿me entiendes? Esa especie de... No quiero llamarlo prejuicio. Esa especie de... ¿Ah? Planteo, esa forma de plantearlo. Claro, me parece... A ver, es como si estuviésemos haciendo de nuevo. A ver, la geometría euclidiana y la geometría proyectiva son diferentes, sí. Y son diferentes de una manera cualitativa, esquelética, etc. O sea, como que se tratan de dos cosas completamente diferentes. En una, todos los puntos son idénticos a sí mismos. En la otra hay un punto al infinito que es el que se toma como proyectivo, ¿no? Ahora, a decir que a la geometría euclidiana le falta el punto de proyección, no sé en qué sentido le faltaría, ¿me entiendes? O sea, me parece que si lo tomamos así,
como la geometría. Le falta el punto de proyección para ser proyectiva. Claro, por supuesto. Y al proyectivo le sobra el punto de proyección para ser euclidiana. Sí, ¿Me entiendes? vale. Sí, a ver, no, pero lo digo por... me parece una precisión valiosa en el sentido de que, primero, siempre se dice, es como, no todos los hombres son obsesivos. Y después te tiran 30, digamos, en serio, 100 casos de obsesión, ¿no? Imagínense que yo acá tengo 100 casos de obsesión. Apostemos ahorita, ¿cuántos piensan ustedes que son hombres? De los casos que ustedes han visto presentados, la gran mayoría, o sea, no es como 51%, No. es como 90 y dale, Claro. ¿no? Entonces ese tipo de cosas me parece que todavía está muy, muy vigente en el psicoanálisis, y entiendo yo que eso lo que da cuenta es de que esto todavía no ha llegado a su formalización, ¿me entiendes? Porque si o estamos formalizando de una manera, o nuestra teoría es incorrecta, mejor digámoslo así, porque si pensamos que hay una disociación entre obsesión y masculinidad, o entre obsesión, hay una disociación entre obsesión y pene, ¿sí? Pero casualmente todos los obsesivos tienen pene, entonces no hay una disociación, ¿no? O sea, lo seguimos pensando desde ese punto de vista. Sí, yo creo que lo que se dice es que no necesariamente... O sea, Sí, como está que bien, no pero es después si dices obsesión y hombre 99... igual, no. Hay una gran mayoría, pero hay síntomas obsesivos. Pero igual. A ver, si me dices que hay una gran mayoría, ahí me parece que no hay problema. Pero el problema es cuando se intenta hacer una disociación completa, como estoy intentando hacer yo, ¿no? O sea, si vas a hacer la disociación como si fuese una especie de geometría o algo así, una disociación completa. Acá no, porque no estamos hablando de obsesividad, pero sí entre psicosis, ¿no? Y sexo, por ejemplo, o nacionalidad o algo así. Después, por ejemplo, si yo les fuese a presentar 100 casos de psicosis, ¿no? Y los 100 casos de psicosis sí, no quiero utilizar ese mismo ejemplo otra vez, pero fuesen venezolanos, ¿sí? ¿Sí? De los 100 psicóticos, los 100 son venezolanos, y les presento 100 casos de neurosis, y los 100 son argentinos, ahí se ve muy claramente que, hay una correlación muy grande entre psicosis y venezolanidad, y neurosis y argentinidad, Sí. o yo estoy haciendo las cosas mal, ¿sí? O sea, o hay prejuicios de mi parte que están actuando ahí, que hacen que yo diagnostique. Sí. Sí, no, hay investigaciones así, con negros, con blancos, con inmigrantes. Por supuesto, hay muchas. De hecho, la correlación, que es el otro problema muchas veces de pensar que la neurosis es un pasito más allá de la psicosis, es con los pobres. Que es como si los pobres no tienen tela para cortar, no son dignos de un análisis, justamente porque no ha entrado el significante, porque como son todos... Bueno, pues nada. Sí, no sé, yo sé que no es lo que estás diciendo, pero lo digo porque... Sí, no está acá, digo, no creo que ninguno de nosotros tres piense eso, pero sí lo he escuchado yo varias veces, de manera velada, obviamente, porque nadie lo va a decir así, pero de manera velada se escucha ese tipo de cosas. En los hospitales Sí. psiquiátricos hay más casos. Es psicótico porque está en un hospital psiquiátrico. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué clase de lógica es esa, no? O sea, ¿por qué alguien que está en un hospital psiquiátrico? Especialmente cuando sabemos que los hospitales psiquiátricos además tienen una especie de lugar de basurero de la comunidad, digamos. O sea, la gente que no tiene, o sea, o que a veces prefieren no ir a la cárcel, entonces se termina yendo por el hospital psiquiátrico. Sí, no tienen dónde irse después de la crisis. Claro. Sí. Entonces es como... Y es una crisis que pudo haber sido neurótica. Sí. ¿Sí? Entonces,
con esto lo que quiero llegar, como para ir redondeando, es que el diagnóstico me parece que, si lo pensamos más formalizadamente, porque de nuevo no es la única manera de pensarlo, se puede pensar de otra manera, pero tendría todo, o sea, tenemos que desechar, por ejemplo, toda esta estética de, lo voy a decir mejor, el pensarlo a partir de las geometrías invita o facilita el pensar los diagnósticos sin estéticas, ¿no? O sea, como si neurosis fuese mejor que psicosis o algo así, y sin, digamos, déficit en el sentido de a esto le falta haber pasado esto. De hecho, según entiendo yo el esquema I, ven que no es que en la psicosis no esté el padre. O sea, hay una P ahí. Lo que está es rechazado y constantemente. O sea, no aparece. Pero eso para mí no implica que no está. Y esa es la salvedad que se tiene que hacer con que no es que la psicosis esté por fuera del lenguaje. Está completamente tomada por el lenguaje. Lo que pasa es que hay un rechazo constante a esa ambigüedad posible que tiene el lenguaje. Alfredo hizo, a ver, para decirlo de otra manera, no es que la geometría euclidiana no piense que existen puntos al infinito, sino que más bien los rechaza constantemente. O sea, la geometría euclidiana se erige sobre el rechazo de la perspectiva, porque justamente es a partir de que se puede escribir, digamos, sobre un pizarrón que la geometría euclidiana existe, ¿se entiende? O sea, es a partir de desechar lo otro, es a partir de que Euclides dice, bueno, pero esto no se trata de cómo yo estoy viendo las cosas, sino de, bueno, racionalidad, axiomas, etc. Pero para eso, porque me imagino que en algún momento alguien le habrá dicho, o él mismo habrá pensado, bueno, pero yo no veo las cosas tan así. O alguien le habrá dicho, no, mira, pero ves, no sé, las partes del río que se... ¿Me entiendes? O sea, no creo que haya tenido que pasar, no sé qué, 1200 años para que se den cuenta de eso. Sino que justamente eso estaba constantemente expulsado, estaba echado por un lado. Y justamente la geometría euclidiana se erige, se monta, se construye sobre ese rechazo. Entonces, no es que no está, sino que lo rechaza constantemente. En ese otro sentido, a mí, yo no lo llamo déficit porque entiendo que incluso no es un déficit, está ahí rechazado. Bien, la neurosis está aceptado. Y eso tiene consecuencias grandísimas. Justamente cuando se rechaza, no está eso, ni está... esto es como si hiciera una especie de ping pong, ¿no? Como que empieza acá y como no está el padre, o está en tanto rechazado, entonces tampoco está el falo, o está en tanto rechazado. Mientras que la neurosis, ven que justamente muchas de las diferencias, eso es lo que permite cerrar la neurosis. Justamente la existencia del padre, que es lo que permite hacer este efecto de rebote sobre el falo, que permite de ahí calcular el falo, digamos así. Si les parece, justamente la semana que viene empecemos con esto, digamos, lo que se pudiera llamar, digamos, el cálculo del falo, es decir, cómo a partir de P se encuentra phi en el esquema R, y sobre esa notoria nota a pie de página, que es casi 2 páginas, ¿sí? Está esta, empieza acá abajo y después esta mitad de otra página. Me imagino que la mayoría de las ediciones será así, para ver cómo
el esquema R se puede leer como dos triángulos homólogos o como un cross-cap. Ustedes van a ver que habla de cross-cap, habla de banda de Moebius, habla de disco. Eso digamos que no es lo que más nos interesa ahora. Nos va a interesar, pero nos va a interesar más cuando hablemos de topología. Lo que me interesa es que ustedes vean cuál es la operación necesaria a ver, qué es lo que habilita ese cambio, ¿no? ¿Qué cambio? De pensarlo como triángulos homólogos a pensarlo topológicamente, ¿no? O pensarlo como cross-cap, que sería básicamente qué es lo que habilita el cambio de pensarlo como geometría proyectiva a pensarlo como topología, ¿no? Si yo cross-cap no entendí nada. No importa, eso ahorita no importa. Sí, es mi idea. No veía las bandas de Moebius por ahí, nada. Básicamente, pero para que... Porque sé que esto a veces puede ser como muy frustrante, ¿no? O sea, especialmente con el cross-cap. Sí, pues vosotros, bueno, bien, pero el cross-cap es como... Claro, el cross-cap es una figura difícil de pensar, pero básicamente para mí la mejor manera que he tenido de pensarlo es que imagínense que acá tenemos la parte de abajo de una esfera, Sí. ¿sí? Y acá lo que tenemos es, bueno, de hecho lo que tenemos es una banda de Moebius cosida que se autointersecta. Claro, ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que tenemos una banda de Moebius que, digamos que en el medio, como que se corta a sí misma. Sí, o sea, en esa vuelta que da de así. ¿Perdón? O sea, la banda de Moebius hace como una especie de 8 así. Claro, entonces Pero imagínense pasa ahí. atravesándose, ¿no? Claro, entonces ahí es como si colapsara y se mete ahí. Sí. Y después como si eso se lo pegaran a la esfera. Que en realidad no importa demasiado que se lo peguen a la esfera o no. Con la excepción de que la banda de Moebius, digamos que la podemos tener en el mundo tridimensional, ¿no? Tienen el cinturón, tienen la correa, ¿no? Le dan la vueltica, lo vuelven, Sí, eso lo han visto, eso se puede tener en 3 dimensiones. También se puede obviamente tener una media esfera o una media naranja en 3 dimensiones. Sí. Pero ahora cuando pegas una sobre la otra, es donde digamos pasa la magia. Porque ¿qué pasa? Si ustedes intentan pegar una banda de Moebius, lo podemos intentar la próxima vez si les gusta ese tipo de cosas, ¿sí? Sí, porque si no la Ok. entiende bien. Claro. Bien, si ustedes intentan pegar la banda de Moebius sobre la semisfera, van a ver que hay un punto, hay un momento, digamos, donde ustedes no pueden seguirla pegando, porque va a chocar consigo misma. Si eso se realizara, ahí tendríamos el cross-cap. Es como, es ese mismo salto al límite, ¿no? Que habíamos hablado antes con la matemática. Como que está bien, eso no se puede hacer. Pero si lo hiciéramos, ¿no? O sea, eso nos daría esto. Eso pasa mucho también en la matemática. O sea, digamos, eso son 2 puntos, digamos, 2 métodos de resolución bien matemáticos. Uno, este que habíamos estado, de los casos límites, con la esfera que habíamos dicho. Y otro es, está bien, no se puede, es imposible. Pero si lo hiciéramos, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿No? Que además, no sé si ustedes lo habrán hecho, pero a mí es interesante en el análisis también. Aunque sí, está bien, que tu padre reviva es imposible, pero si lo hiciera, como que, ¿qué sucedería? ¿No? Por lo menos para explorar esa nueva especie de mundo que se pudiera abrir con momentos muy importantes, ¿no? Sí. No, es que yo no puedo encontrar pareja. Bueno, pero ¿qué es lo que...? No sé, nunca me llegan. Bueno, pero ¿qué estás buscando? No sé, no busco nada, o sea, simplemente... Bueno, pero imagínate, o sea, si estuvieras con alguien, entonces ¿qué? Y después, lo interesante no es dejarlo ahí, sino intentar sacar consecuencias de eso. Bueno, y puede ser que, porque estés buscando a alguien, no sé, con todas estas características, y estás buscando a alguien, no sé, serio en un bar, va a estar un poco difícil, ¿no? O sea, ese tipo de cosas.
lo interesante no es tanto en la imaginación, porque la imaginación es, pero sino el tomarse la imaginación como si fuese algo real y después sacar de ahí consecuencias. Claro. El ver qué sucede cuando eso se escribe. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Sí, tampoco entendí mucho de estos capítulos, lo del falo y sus misterios. Ok. Sobre eso no vamos a tratar mucho, pero ¿Qué importancia tiene? te voy a enviar, si me acuerdas, porque a mí capaz, yo lo voy a anotar. Ok, algo donde hablé un poco sobre eso. Es un capítulo muy raro, porque es uno de los pocos capítulos que he visto donde Alfredo básicamente tira un montón de citas, pero no las articula mucho. No sé si tú tuviste la misma impresión. Sí, es como, o sea, bien el falo de los antiguos o sea, O sea, no queda tan claro. Pero te va a quedar muy claro, a ver, si lo lees otra, también eso, o sea, léelo otra vez pensando sobre la geometría proyectiva y pensando el falo como ese punto de proyección, como ese punto de observación. Porque sí, o sea, entiendo, vale, que a lo que sea, pero eso que tiene que ver con que si los antiguos cristianos o no, los anteriores tenían un sí. O sea, ya hay ¿por qué llamar a eso? Porque me parece que como todos y con habéis hablado de falo, pues tenemos que llamar ese punto falo y lo buscamos en alguna cosa de la historia y, o sea, es como un poco forzado. te entiendo. El término falo siempre ha parecido como confuso. Freud sigue asociado al pene. No tiene nada que ver con el pene, pero siempre lo estamos. Nunca entendí muy bien eso de. Como goce, eso no me termina de. A ver, para justamente eso es que me parece que sirve la geometría y cosas así, ¿no? O sea, para entender el falo más allá de la de la palabra, del vocablo, ¿no? Claro. Porque Sí, si te digo que se pero trata de este digamos punto... así. No. primero... Decimos que no tiene nada que ver con el pene, pero si estás llamando falo, pues con que va a tener.